Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro siguiente ponente es secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Forma parte de la Dirección Política Ampliada del Encuentro Sindical Nuestra América y actualmente es el coordinador nacional de la nueva Central de Trabajadores México. Con ustedes, José Humberto Montes de Oca. Sí, muchas gracias por la invitación, senador José Narro. Un honor compartir este presidium con personas tan distinguidas en la política, en la ciencia y en la investigación. Y quisiéramos nosotros dar un enfoque complementario que nos permita tener una visión más integral de lo que se está planteando en esta importante reforma del señor presidente. Ustedes saben que nuestra organización sindical está por cumplir 107 años de vida. El próximo 14 de diciembre cumpliremos 107 años como Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo menciono porque a lo largo de nuestra historia, la industria eléctrica ha venido cambiando. Inicialmente, nuestros padres fundadores integraron a nuestra organización de frente a empresas extranjeras que a principios del siglo pasado iniciaron la construcción de la industria eléctrica en nuestro país. En regiones como esta, donde había importantes yacimientos mineros, pues se asentaron también las empresas eléctricas en Hidalgo, en Puebla, aquí en el norte del país. Y nuestra organización en un principio luchó por los derechos de los trabajadores. En 1916 estallamos la primera y única huelga general en nuestro país, precisamente por derechos universales que hoy podemos reivindicar, como es la jornada de 8 horas, el derecho a la sindicalización y el derecho de huelga. Para el 36, un año antes de que se integrara la Comisión Federal de Electricidad, nuestra organización llamó a la huelga, le estallamos una huelga a la Mexican Lion Power, que era la empresa que se venía constituyendo como el monopolio que iba integrando al conjunto de las empresas eléctricas que estaban dispersas en todo el país. Un año después se integra la Comisión Federal de Electricidad y es hasta el 60, como ya algunos ponentes lo explicaron, cómo se nacionaliza la industria eléctrica por el presidente López Mateos. Y efectivamente no fue una expropiación. El Estado mexicano compró los activos de la empresa Mexican Lion Power, que es capital estadounidense, canadiense, de Inglaterra, y fundó a Luz y Fuerza del Centro. Para nosotros es muy importante este acontecimiento porque fuimos sujetos de la historia como organización sindical y también como una organización que organizó a los usuarios de la energía eléctrica. Y creo que todos los que estamos aquí somos también sujetos de la historia porque a nosotros nos tocó estos últimos 30 años de neoliberalismo, con excepción de los compañeros más jóvenes. Pero aquí veo a compañeros que seguramente participaron en las luchas de resistencia en contra de la privatización del sector eléctrico. Y efectivamente, como ya se dijo, en el 92, Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para crear la permisidad para que pudiera haber generación de particulares. En el 99, 99, Ernesto Zedillo intentó una reforma constitucional muy semejante a la de Peña Nieto. Y en el 2001 y 2, Vicente Fox
planteó ante el fracaso de Zedillo una reforma muy parecida a la de Salinas de Gortari, que ya estaba en proceso, hasta llegar al 2013 con la reforma energética de Peña Nieto. ¿Qué propone entonces esta reforma? ¿Cómo entendemos la reforma que nos plantea el señor presidente? Para nosotros nos queda claro que lo que está planteando la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es revertir el proceso de privatización en nuestro país. Por eso es que hay que destacar dos aspectos de lo que pudieron hacer pasar en el 92 Salinas de Gortari y lo que pudieron hacer pasar en el 2013 con Enrique Peña Nieto. En ambos flancos, esta reforma desmantela el andamiaje privatizador de ambas reformas, una a las leyes secundarias, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que admite la generación de particulares con la figura de autoabasto, cogeneración, pequeña producción independiente, importación y exportación de energía. Y la de Peña Nieto, que es la que establece la libre competencia, el mercado mayorista de energía, y ambas se entrelazan en un solo proceso acelerado de privatización. Pero aquí es lo importante, compañeros, y tiene que ver con lo que tenemos que hacer ahora, porque estos procesos no son lineales. No es que los neoliberales se hayan propuesto y hecho solamente a partir de que tienen el control del Estado, del gobierno, de que tienen el control de los medios de comunicación y que son capaces de pervertir a los legisladores en turno para hacer pasar sus proyectos. Nosotros no podemos negar nuestra historia, y nuestra historia está llena como trabajadores de muchas luchas importantes que no hay que omitir. Y hubo una fuerte lucha de resistencia popular a la privatización del sector eléctrico a partir del año del 99, cuando se crea el Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización del sector eléctrico, que estoy seguro que muchos de ustedes participaron en las movilizaciones para echar abajo la iniciativa de reforma de Ernesto Zedillo. No se puede omitir de la historia esa resistencia, porque entonces no podemos ligar esa resistencia a la intención actual de revertir las reformas neoliberales en el sector eléctrico. Tenemos que rescatar la historia, y en esa historia nuestra organización juega un papel muy importante en la conformación de este Frente Popular en contra de la privatización, que logró echar abajo tanto la iniciativa de Zedillo como la iniciativa de Vicente Fox. Y eso tuvo un alto costo político para nosotros, porque estas reformas neoliberales se impusieron también mediante sendos fraudes electorales. Salinas de Gortari fue un presidente espurio, Felipe Calderón es un presidente espurio. Por eso es que decimos nosotros que es importante reivindicar la experiencia de lucha que tenemos los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria organizados en sindicatos y en frentes populares como el suyo. Lo que nosotros estamos planteando, y ese es un acuerdo de nuestra Asamblea General Extraordinaria del pasado 11 de octubre, fecha en que se conmemora 12 años de lucha de resistencia del sindicato, porque ahí sí yo quisiera externar que hace falta en la exposición de motivos de esta importante reforma señalar a Felipe Calderón Hinojosa en la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. Esto es parte de la historia de la privatización y no puede ser omisa, porque Calderón hizo a un lado al sector de los trabajadores que enfrentaba estos intentos de privatización, decretando la extinción de su fuente de trabajo, ocupando policiaca y militarmente con más de 30,000 efectivos
los 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del centro, desalojando violentamente a los trabajadores, despidiéndoles de facto, negándoles el derecho a la sustitución patronal. Y el motivo de fondo de esta acción autoritaria y represiva de Felipe Calderón fue quitar de en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización, para poder acelerar la privatización del sector eléctrico. Viendo que no podía sacar al pez de la pecera, pues mejor rompió la pecera y despidió a 44,000 trabajadores. Y tuvo la complicidad de la mayoría de los diputados y senadores de esa época, la complicidad de los jueces, de los ministros e incluso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En 2013 nosotros logramos un amparo que nos daba el derecho a la sustitución patronal. Y ya de salida, Felipe Calderón y el entrante Peña Nieto se pusieron de acuerdo para que este amparo fuera revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, también en el proceso de privatización se fueron deteriorando las condiciones de trabajo del sector, porque los trabajadores de Luz y Fuerza fueron despojados de su contrato colectivo y suplantados por trabajadores en situaciones precarias. Hoy sabemos, y ahí están los datos estadísticos, que Comisión Federal de Electricidad contrató trabajadores tercerizados con más de 6,000 empresas de outsourcing. Resolver el tema de desestructurar el andamiaje de la reforma pasa también por hacer justicia a los trabajadores que defendieron a la industria eléctrica nacionalizada, que vivieron todo un proceso de resistencia y que hoy estamos muy de acuerdo en avanzar en la recuperación del control de esta área estratégica. El acuerdo de nuestra asamblea, compañeros, y lo compartimos, es avanzar, apoyar esta reforma y también convocar a las organizaciones populares a la movilización. Pero hay que ponerle fecha, hay que ponerle día, porque se puede llamar a la movilización y no hacer nada. Y lo que nosotros estamos planteando, compañeros, y lo estamos invitando, es que para el próximo 4 de diciembre celebremos en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas un encuentro nacional por el rescate de la soberanía energética de nuestro país. Que ahí discutamos entre todos un plan de acción. De hecho, hay una reunión preliminar el próximo sábado 20 de noviembre, también ahí en el SB, preparativa del encuentro nacional, y ahí todos son bienvenidos. Aquí lo que nos interesa es avanzar en la unidad de acción para que esta importante reforma nos permita recuperar nuestra soberanía energética. Esa es la invitación que nosotros les hacemos. Vamos también a presentar un plan. Es muy importante lo que aquí ya señalaron los compañeros que tomaron el uso de la palabra, informarle a la población. La población está muy confundida. Todos los días lo están bombardeando de que esto es muy malo y que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, hacer foros como este en las colonias, en los barrios, en las escuelas, es muy importante ir clarificando, ir ganando una opinión pública a favor de esta reforma. Y vamos a, desde luego, a movilizarnos, vamos a ir a los partidos de la derecha, vamos a ir a exigirles, vamos a ir a denunciarlos de todo el mal que le han hecho a nuestro país, entre otras cosas, privatizar el sector eléctrico y golpear a los trabajadores y sus conquistas históricas. Nos parece que podemos avanzar de la mano todas las fuerzas políticas, organizaciones progresistas y demás, en un plan de acción conjunto, porque como ya se dijo, esta discusión se va a prolongar. O sea, inicia en diciembre, pero se va a prolongar en un debate que va a ser a nivel nacional.
Y en ese espacio es donde nosotros como trabajadores tenemos que movilizarnos a favor de la aprobación de esta reforma. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ya en la práctica. Los estamos invitando, compañeros. Muchas gracias. Síguenos a través de www.radiosme.org.